Estamos volviendo en esta segunda charla que hice con mis gafas. Aquí están. Listo. En esta segunda charla hoy al tema de la arqueología y el libro que principalmente nos guía es este libro de Kitchen sobre la confiabilidad del Antiguo Testamento y ahora el milagro. Está en español. La mala noticia es que todas las referencias a páginas en los slides y también en el documento que ustedes tienen ahí, todos son referencias a la edición inglesa. Esto lo recibí apenas el domingo pasado y tenía que enviar los documentos para ser fotocopiados una semana antes. Entonces, no llegó a tiempo. Tengo la sensación de que el libro se está acabando, de que en Amazon, en Estados Unidos, tienen muy pocas copias que quedan de eso y por alguna razón no lo quieren enviar a Colombia. Entonces, miren a ver si usted logra conseguirlo. Ediciones Querigma es una editorial en Estados Unidos que ha sacado esto. Entonces, miren a ver. Espero de que esta copia termine en la biblioteca del seminario para que se tenga allí por lo menos. Ya hemos visto la importancia de la arqueología, porque el argumento principal en contra de Wellhausen es el argumento arqueológico. ¿Sí? Los ritos y ceremonias de P, el documento que él asigna al tiempo del exilio, corresponde a prácticas litúrgicas que se conocen del segundo milenio antes de Cristo, 7 siglos antes. Wellhausen rechaza como inverosímiles, increíbles, elementos del Pentateuco. Por ejemplo, Wellhausen dice que de pronto puede haber habido un arca o algo así, pero un tabernáculo desarmable, imposible. ¿Sí? Cuando de hecho este tipo de estructuras son muy bien atestiguadas en el segundo milenio, incluso en el tercer milenio antes de Cristo, en Egipto y en otras partes en Palestina. Como se vio en el caso de Dever, de quien hablamos ayer, sin importar los preconceptos, se tiene que reconocer vez tras vez la convergencia entre la arqueología y los textos. Una dificultad para el día de hoy es la metodología. Si tratamos de abarcar todo lo que se puede decir sobre arqueología y Biblia, necesitamos un mes, por lo menos. Hagan la prueba. Miren esos videos de John Walton, de James Hoffmeyer en YouTube. Hay varios videos muy buenos de charlas de ellos sobre temas de arqueología y van a descubrir que necesitan hora y media para hablar de un punto, sencillamente, en que la arqueología y la Biblia se van confirmando. Se muestra cuán difícil es resumir en poco tiempo todo este tema. Si no logramos hablar de todo, por favor, sí, en las preguntas, enviarme las preguntas que tienen sobre el tema de la arqueología. Yo recibo las preguntas y yo las remito a mi colega, aquí Héctor Molano, para que él después les conteste estas preguntas. Hay un problema con YouTube, porque ustedes en YouTube van a encontrar muchos videos que tienen que ver con temas de arqueología y Biblia, etcétera. Y la dificultad es saber evaluar estos diferentes videos. Cada video viene dentro de un marco interpretativo particular. Aquí menciono una serie muy bien hecha. Invirtieron mucha plata en esos videos. Patterns of Evidence, patrones de evidencia. Muy buena serie, pero toda la serie está dando por sentado una determinada cronología de Israel y de Egipto que un arqueólogo defiende esa arqueología.
esa cronología. Los demás arqueólogos no. Entonces, muy difícil uno evaluar eso. Ustedes tienen con esos videos el mismo problema que tienen con todo lo que encuentran en el Internet. ¿Cómo distinguir entre oro y paja? El Internet no les dice. Ahí está la cosa. Ahora a usted le toca evaluar. Sí, muy difícil. Entonces, nuestra metodología hoy va a ser hacer observaciones generales sobre este tema de Biblia y arqueología y tratar de ciertos problemas específicos que siempre recurren cuando se empieza a debatir sobre el Antiguo Testamento y la arqueología. Y empiezo con mi primera observación general. Mucho cuidado con la búsqueda de certeza. Queremos saber con seguridad, estar seguros. A mitad del siglo XX se creía poder mostrar que la arqueología y el Antiguo Testamento coinciden. Desde el arqueólogo del siglo XIX, el señor Sayce, el señor Cyrus Gordon, William Albright, George Wright, John Bright, Yigael Yadin, Ronald DeVoe, todos ellos están mostrando cómo es que la arqueología más bien confirma lo que dice la Biblia. Y el péndulo académico pasa al otro lado. Al final del siglo XX encontramos las opiniones de los minimalistas. Los textos nos presentan un Israel ideal, no el Israel ideal, no el Israel real de la historia. Revisionismo, minimalismo, la escuela de Copenhagen, estudio del texto, estudio de la arqueología, cada uno va por su lado. Y eso implica que es muy difícil encontrar puntos de contacto entre un arqueólogo como Finkelstein, el señor Dever y el señor Kitchen. En la arqueología bíblica, lo que se diga o lo que se publica siempre va a ser cuestionado por otro. Es inevitable. No hay consensos. ¿Sí? Hay choques, opiniones, polémicas, etc. Tengan cuidado con agarrarse de una sola opción y eso incluye agarrarse de la opción del libro que yo voy a comentar hoy, señor Kitchen. ¿Sí? No hay certeza. Y recuerden, por favor, nuestra fe no se edifica sobre lo que dicen los eruditos. Y nuestra fe no se edifica sobre algo que podamos saber con certeza. ¿Sí? Y tengan cuidado con el deseo de poder comprobar las cosas. Especialmente tengan cuidado con respuestas rápidas y sencillas. ¿Ustedes saben cómo es que surge tanto el problema de respuestas rápidas y sencillas? PowerPoint. Todo tiene que caber en una pantalla legible desde 30 metros de distancia. Eso nos tiene mal criados. Pensamos que todo lo que cabe en una pantalla pequeña, eso debe ser la verdad. No es así de fácil. Nosotros aquí no estamos intentando comprobar la veracidad del relato. Más bien procuramos demostrar que recibir y creer el testimonio de los textos bíblicos no riñe con la buena razón. Es una opción inteligente. Tomemos el caso del tabernáculo. Wellhausen dice que es imposible que los israelitas hayan tenido un tabernáculo final del segundo milenio. Las estructuras, la misma estructura que tiene el tabernáculo, que básicamente es una caja de madera con cortinas encima, con una tecnología básica de cómo se unen las diferentes tablas de ese tabernáculo, esa misma estructura lo tenemos en hallazgos arqueológicos en Egipto del tercer milenio antes de Cristo. ¿Sí? Y lo tenemos en el segundo milenio, entre 2000 y 1500, de Mari, de Ugarit, entre 1500 y 1000, mismo tipo de construcciones. No hay nada raro en el tabernáculo que no quepa dentro del periodo histórico. ¿Qué es más verosímil? ¿Qué es más probable? ¿Que Wellhausen y los minimalistas tengan razón?
o que efectivamente el relato bíblico nos cuenta algo que sí ocurrió. ¿Sí? Un problema y una bendición. No cae fuego del cielo. No hay castigo instantáneo por la persona que hace afirmaciones erróneas. A veces eso da lástima de que no pase, pero yo estoy dando gracias por eso, porque seguramente yo voy a decir cosas que resultan no ciertas y agradezco que no caiga fuego. Les doy un ejemplo. En los años 90 del siglo pasado, un señor publica en una revista con lectores a nivel mundial: no hay evidencia de la práctica de hacer ladrillos con barro y paja en Egipto, en el tiempo de Israel estar en Egipto, cuando 40 años antes ya se tenía la evidencia, murales en tumbas egipcias, donde se muestra exactamente el proceso de hacer ladrillos de barro y paja. ¿Sí? Nosotros vivimos en la era de Trump. Siempre son más los que escuchan la mentira sin averiguar la verdad. No hay alternativa. El camino dispendioso de chequear lo que se escucha y se lee, a ver si eso es cierto. Sí. Van a encontrarse con cualquier cosa. Uno mismo tiene que hacer el esfuerzo de chequear, conocer la verdad de las cosas. Y con el problema de la escuela de Copenhague, los minimalistas, estamos hoy en día en un diálogo de sordos. Porque Kitchen, en su libro, dedica un capítulo completo a qué hacen los minimalistas con la evidencia arqueológica. Y lo que hacen sencillamente es descartar. Les doy un ejemplo. La estela de Merneptah. Merneptah, un faraón egipcio después de Ramsés II. Un faraón egipcio que hace una campaña en Palestina, y en la estela, el memorial que levanta donde se escribe toda la historia de la campaña, menciona a Israel, la etnia de Israel, y dice que Israel quedó destrozada. Para la arqueología, muy importante el factor, porque nos muestra que en 1208 antes de Cristo, para el faraón Merneptah, para los egipcios, había una etnia Israel en Palestina. Lo que dicen los minimalistas es: no puede ser el Israel bíblico. ¿Sí? De pronto otro pueblito que se llama también Israel, ¿sí? Rechazan la evidencia que hay. Tenemos una estela de Tel Dan, más o menos 840 antes de Cristo, que hace mención a la casa de David. Los minimalistas no creen en David. Ellos dicen: no, eso no es una mención de una dinastía real, la casa de David, es de pronto una divinidad. Un nombre muy común, David, ¿sí? Una falsificación, la estela. Los minimalistas dicen de que solo la arqueología debe ser el fundamento para escribir una historia de Israel. Cuando se encuentran con la evidencia arqueológica, la descartan. Sí, no se acepta. Encontramos mucho el uso, ya lo han escuchado varias veces aquí, la terminología verosimilitud e inverosimilitud. Y perdóname por usar una palabra tan larga, pero tenemos dificultad con otras alternativas. Probable, improbable. La dificultad con usar esta palabra es que literalmente probable quiere decir que se puede probar. No lo usamos en esa forma. Entonces, confusión. Creíble e increíble, nuevamente un problema. Cuando un cristiano utiliza el verbo creer, quiere decir con eso una firme convicción. Cuando la persona en la calle dice: pues yo creo, significa que no está seguro. Las palabras se vuelven demasiado equívocos, no se pueden usar. Plausible es muy buena palabra. Estructuras de plausibilidad, la palabra que se utiliza para lo que una persona
pueda aceptar, puede considerar que sí pueda haber sucedido una estructura de plausibilidad. Inevitablemente, con esos términos, entra un elemento de subjetividad. ¿Sí? Toda persona está en su derecho de decir, me resulta difícil creer eso. Está bien, pero es subjetivo. ¿Sí? Y es muy difícil en debates arqueológicos andar con juicios subjetivos. El tema de verosimilitud, si algo es probable, no es probable, no tiene que ver con tema de milagros. Como ha dicho C.S. Lewis, si existen o no existen milagros, no es un tema para el historiador decidirlo. Si existen o no existen milagros, es un tema de las convicciones personales de cada persona. De acuerdo a sus convicciones, él va a creer que puede haber milagros o que no puede haber milagros. No es el historiador quien decide si o no puede haber milagros. ¿Sí? No le compete. En la Biblia desenterada vemos cómo entra ese tema de la verosimilitud cuando dice Jerusalén era demasiado pequeño, pueblito nomás al tiempo de David, no pudo haber sido capital de un reino. ¿Sí? Dever, lo vimos ayer, cuando algo es inverosímil, él considera que ha sido refutado. Wellhausen considera imposible que un culto, según el libro de Levítico, se haya dado en Israel en el tiempo después del Éxodo. No puede ser. Que haya habido un tabernáculo para Wellhausen, imposible creerlo. Lo que para la persona parece verosímil, probable o no probable, es subjetivo. ¿Sí? Menciona aquí un texto que a veces hemos hablado en clases, del de Borati, cuando habla del género literario de Jonás. Él dice que Jonás habla de cosas nada frecuentes, inusitadas, insólitas, sorprendentes, por lo tanto, inverosímiles. Apenas está dando su propia opinión sobre las cosas que narra el libro de Jonás. Y cuando él está decidiendo el género literario, esas cosas no deben tener ningún peso en su juicio. ¿Sí? No se puede comprobar la veracidad de lo narrado en el Antiguo Testamento, pero sí se puede establecer la verosimilitud. La pregunta es, a la luz de los artefactos y de textos descubiertos por la arqueología, lo que se narra en el Antiguo Testamento, ¿sí cabe o no cabe dentro del contexto de aquel entonces y de aquella región? Esa es la pregunta. No se trata de comprobar la verdad de lo que la Biblia dice. Se trata de mostrar que lo que narra la Biblia cabe en el contexto tal como lo conocemos ahora de aquel entonces, de aquella parte de la tierra. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? Yo repito eso. No se puede comprobar la veracidad de lo narrado en el Antiguo Testamento, pero sí se puede establecer la verosimilitud. La pregunta es, a la luz de los artefactos y textos descubiertos por la arqueología, ¿lo que se narra en el Antiguo Testamento sí cabe o no cabe dentro del contexto de aquel entonces y de aquella región? ¿Listo? Y estamos hablando de algo que el señor Dever llama convergencias, donde texto y arqueología coinciden, donde hay paralelos entre los dos. Yo aquí estoy usando dos películas. Es muy difícil en clase ya usar el ejemplo de películas porque nadie mira las mismas películas. ¿Sí? Espero que algunos de ustedes hayan visto esos dos. Corazón de Caballero, El Reino de los Cielos. Ustedes tienen una película donde ustedes desde la entrada de la película están escuchando una canción de la banda Queen. Algo así. ¿Sí? No canto muy bien. La persona que está viendo la película sabe de entrada que esto no pretende ser histórico. ¿Sí? No hay verosimilitud. No se está intentando realmente recrear cómo era una situación en la Edad Media. Mientras que la segunda película, El Reino de los Cielos, sobre las cruzadas, hace un intento concienzudo
de exactamente recrear cómo era la situación, cómo era el reino cristiano que se estableció en tierra de Palestina durante las cruzadas y cuáles fueron las situaciones que se dieron, etcétera. Dos situaciones completamente diferentes. Esa es la pregunta de la que estamos hablando. Verosimilitud de lo que se narra en el Antiguo Testamento. Se trata también de la verosimilitud de las hipótesis. Si nosotros consideramos de que lo que aquí plantean estos eruditos es probable o no es probable, ya ustedes han escuchado varias veces la palabra Israel ideal. Los minimalistas nos dicen de que el Israel que se describe en los libros del Antiguo Testamento es un Israel ideal, no real. ¿Sí recuerdan? ¿Sí lo hemos dicho? Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento y ustedes leen toda esa historia de Israel, ¿les parece que ese es un Israel ideal? Este pueblo que nunca parece lograr obedecer, cumplir con lo que Dios pide de ellos, que es infiel al pacto que acaban de celebrar. ¿Ese es el Israel ideal? Ese es lo que los señores allí, en tiempo después del exilio, cuando decidieron inventarse la historia, ¿la inventaron en esa forma? Lo que tenemos en el Antiguo Testamento, por lo general, no son héroes, son antihéroes. Personas que Dios usa a pesar de sus defectos, sus deficiencias, sus pecados. E Israel es lo mismo. Dios se compromete con este pueblo a pesar de. ¿Sí? Israel ideal no parece ser la palabra más indicada para hablar de eso. ¿Sí? La verosimilitud de las hipótesis. Según los minimalistas, todo el Antiguo Testamento se escribió en la época del periodo persa. Lemche va más lejos, él dice que el periodo helenista. El periodo persa para los judíos es una edad oscura. Son unos siglos de los que tenemos muy poca evidencia. Es a propósito que los señores minimalistas colocan ahora la parte más importante de escribir todo el Antiguo Testamento en un periodo del cual no sabemos casi nada. No se muestra allí de que estamos hablando de pura especulación. En las primeras páginas del libro de Whibray, ustedes pueden encontrar que en opinión de Whibray, casi que cualquier hipótesis sobre el Pentateuco resulta más probable que la hipótesis documentaria. Interesante. Verosimilitud. Vamos a volver a encontrarnos con esa palabra. Y aquí un problema fundamental que el creyente tiene cuando se mete con el tema de la arqueología. Inevitablemente, uno se encuentra con sentimientos encontrados. ¿Por qué? Por un lado, queremos mostrar la verosimilitud, queremos mostrar de que esto que describe el Antiguo Testamento sí cabe dentro del periodo, del contexto cultural, histórico, etcétera, de aquel entonces. Pero por otro lado, quisiéramos afirmar que la fe de Israel y las prácticas de Israel son algo único, son algo completamente diferente a lo que hacían las naciones alrededor. ¿Ven el problema? Cuando nosotros escuchamos de los arqueólogos de que la construcción del templo de Salomón, tal como lo describe Primero de Reyes, es perfectamente probable porque se tiene otras dos estructuras de esta misma construcción de aquel entonces. ¿Qué nos pasa? Un momentico, pero el templo es único. ¿Cómo así de que hubo otras estructuras similares en ese entonces? ¿Ven el problema? La arqueología nos produce inevitablemente sentimientos encontrados. Queremos demostrar de que esto que se describe cabe en el contexto de aquel entonces
Y por otro lado, quisiéramos afirmar el carácter único de lo que se narra en el Antiguo Testamento, de lo que creen los israelitas. En el 2012, en el seminario especial El problema del Antiguo Testamento, ahí sí pasamos tiempo, todos esos videos todavía se encuentran en YouTube, en FUSBC TV. Ahí hablamos de cuáles son los distintivos, qué es lo que hace distinto el santuario de Israel a los santuarios de otras naciones. Incluso ustedes pueden leer la segunda parte de Éxodo, desde el 25 hasta el 40, con el relato del becerro de oro, como un relato que enfatiza explícitamente la diferencia entre este santuario de Israel y cualquier otro santuario. Y lo hace por ponerle trampa al lector. Ustedes lean desde el 25 las instrucciones que Dios le va dando a Moisés. Y esto, listo, hay una mesa allí para los panes, hay un candelero allí, hay un altar de incienso, listo, aquí está el altar de holocausto, el altar de bronce, allí va el arca. Y no es que aquí falta algo en ese santuario. Llegan al capítulo 32, que es lo primero que hacen los israelitas cuando se apartan de Dios. ¿Qué es lo que falta en el santuario? Una imagen. Uno puede ver todo el texto estructurado para enfatizar la diferencia entre este santuario y cualquier santuario de las naciones vecinas. No hay imagen. ¿Sí? ¿Y qué hacen los israelitas? Imagen, becerro de oro. Cuando se divide el reino, cuando Jeroboam se lleva las 10 tribus del norte y tiene que ahora encontrar una alternativa al templo de Jerusalén para que todo el mundo vaya volviendo allá. Eso es lo que hace. En Dan y en Betel pone becerros para la adoración de los israelitas. Lo distintivo. En el pequeño librito, el texto que interpreta, pueden encontrar algo de este argumento también. Con el surgimiento del minimalismo, hay un problema que afecta el estudio de la historicidad del Antiguo Testamento. Porque el minimalismo cuestiona toda la historia del Antiguo Testamento. Cuestiona la parte que va de la muerte de Salomón hasta el exilio babilónico. Y significa de que ahora está cuestionando la cosa mejor atestiguada del Antiguo Testamento. Para esa parte de la monarquía dividida, tenemos muchos casos de evidencia extrabíblica que confirma el relato bíblico que muestra de que sí había un Ezequías, había un rey Omri, había un rey Acab, etcétera, etcétera, porque lo sabemos por evidencias de otras naciones, evidencia arqueológica. Y por los minimalistas, ahora cuestionar esa parte de la historia, entonces toda la polémica ahora es mostrar lo absurdo de los minimalistas, cuestionar eso, cuando mire toda esta evidencia arqueológica que tenemos. Y significa que hay menos énfasis en la parte que a nosotros nos interesa aquí, la parte que va del llamado de Abraham hasta Salomón. ¿Sí? Porque toda la energía académica se centra en una parte que es tan obvia de que el cuestionamiento es un absurdo. ¿Sí? Aquí sí, seguimos con la primera parte, si quieren, la parte que va del llamado de Abraham hasta el Reino Unido, no Gran Bretaña. ¿Sí? Ya mencionamos ayer la apelación al silencio como una cosa demasiado común entre arqueólogos. Ya que no tenemos evidencia extrabíblica fuera de la Biblia por la existencia de los patriarcas, Israel en Egipto, la figura de Moisés, el Éxodo, el paso por el Sinaí, se toma
ese silencio como evidencia de que no pasó. Tengan cuidado. La falta de evidencia no prueba nada, ni positivamente ni negativamente. Como dice alguien, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Bonito, sí. ¿Está claro eso? Tengan cuidado con decir, bueno, ya que no tenemos evidencia sobre eso, no lo podemos afirmar. Así no funciona la cosa. Aquí otro problema que nos afecta mucho entre los mismos creyentes. Entre los mismos eruditos que sí toman en serio el texto bíblico, lo relatado en el Antiguo Testamento, no hay consenso. No existe unidad en varios temas claves. Por ejemplo, la fecha del Éxodo, la ruta del Éxodo. ¿Cuál es el mar que se cruza en Éxodo 14? ¿Sí? Ustedes, entre los documentos que recibieron hoy, tienen un documento en 2 columnas. No vamos a leerlo, prometo. Sí les recomiendo la lectura en casa. Encontré este resumen del argumento entre las dos posiciones. Si el éxodo ocurrió en 1450, alrededor de 1450 antes de Cristo, o si ocurrió alrededor de 1250. Las cifras están redondeadas. Por un lado, se toman los 480 años que se mencionan en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 1, como la base para decir que obviamente el éxodo tiene que haber sucedido alrededor de 1450 antes de Cristo. Los videos en YouTube que yo les mencioné ahora, patronos de evidencia, allí se toma otra cronología, se sugiere que el éxodo sucedió entre 1600 y 1550, aún 100 o 150 años antes de esa fecha de 1450. Aquí, en estas charlas, estoy presuponiendo una fecha alrededor de 1250 antes de Cristo, lo cual implica que Ramsés II fue el faraón del Éxodo. Significa de que la conquista, la ocupación de la tierra, lo que Josué está narrando, ocurrió al final del siglo XIII antes de Cristo, ¿sí? 1290 por ahí alrededor. 3 posiciones y aquí pueden ver las peleas que hay sobre esto. Estos son apenas 2 de las posiciones, la posición A y la posición C. Para la posición B, ustedes tienen cantidad de videos en YouTube para ver en cuanto a eso. No hay unidad. Sí, lo lamento mucho. Y tenemos problemas en cuanto a variación en los paradigmas. Si entre nosotros, los que aceptamos el testimonio bíblico, tenemos diferencias de posición sobre la fecha en que ocurrió el éxodo, tenemos debates similares entre los mismos arqueólogos. ¿Sí? El señor Finkelstein tiene una cronología diferente a la mayoría de los arqueólogos de Palestina sobre cuándo es que sucedieron ciertas cosas. El señor David Roll, él es el que está detrás de esos videos de patronos de evidencia, él tiene una cronología para Egipto completamente diferente. Él dice que el Sisac del Antiguo Testamento, un faraón del tiempo de Salomón, no es el faraón Shoshenq, como todo el mundo presupone, sino que es Ramsés II. Complica las cosas. Y la dificultad es cuando uno como erudito bíblico se mete en el tema de la arqueología, tiene que adoptar los paradigmas que en esa área profesional se está manejando. ¿Sí? Uno no puede ser experto en todas las cosas. Y ahí está el problema de arqueólogos que ya se identifican con posiciones minimalistas, que ya se ponen del lado de la hipótesis documentaria, etcétera, etcétera.
se puede distinguir entre diferentes tipos de evidencia. Evidencia explícita ocurre cuando el nombre del rey Ezequías, por ejemplo, aparece en documentos de Asiria, del rey Sennacherib. Explícita. Evidencia implícita, cuando se trata de la explosión demográfica en la zona montañosa central de Palestina a partir de 1200 antes de Cristo. Estamos hablando de lo que son evidencias secundarias que se unen para decir sí, aquí se da este tipo de crecimiento. Y también tenemos evidencia de ñapa. El precio de venta de José, cuando sus hermanos lo venden en Génesis 37, ahí lo dice, debiera haber dejado por fuera el dato para preguntarles si recordaban. 20 ciclos de plata. Y sabemos que esto era el precio de un esclavo por allí a mitad del siglo XVIII antes de Cristo. Porque en el código de Hammurabi, que es más o menos de 1750 antes de Cristo, este es el precio que se menciona para un esclavo. En el Éxodo, cuando se dan las leyes, cuando por alguna razón se ha matado un esclavo o algo, ¿cuál es la remuneración que se debe dar? ¿Cuál es el costo de un esclavo? Ahora son 30 ciclos. En unos cuantos siglos ha subido el precio. Ellos conocieron la inflación, aunque en forma más lenta de la que nosotros experimentamos hoy en día. ¿Sí? La visita de la reina de Sabá, que se narra que ella viene a visitar a Salomón. Por la arqueología podemos saber que se trata de algo que debe haber sido antes de 630 antes de Cristo, por la evidencia que existe sobre la posibilidad de una mujer ser reina de una nación, de un territorio. ¿Sí? Recuerdan lo que les dije al principio. Las referencias que se dan al libro de Kitchen son a la edición inglesa. Desgraciadamente no mantuvieron los mismos números de páginas en la versión española. Lástima, ¿no es cierto? Lenguaje y escribas. Este es muy importante. Y espero que captan lo que quisiera decirles. Así como cambian costumbres, como cambian nombres, como cambian precios de esclavos, así también cambia el lenguaje. En las cartas de Amarna, estamos hablando de 1500, 1400 antes de Cristo, se ven notas en cananeo. Los documentos están en cuneiforme, pero hay elementos, notas en cananeo en estos documentos. En el tiempo de Moisés y Josué, estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo, se hubiera usado un cananeo tardío. Cananeo, arameo, son idiomas alfabéticos, como el lenguaje que nosotros tenemos es también un idioma alfabético, muy diferente a lo que son los jeroglíficos egipcios. ¿Sí? Y ese cananeo arameo es previo al hebreo escrito. El hebreo escrito se va cristalizando entre el año 1000 y 850 antes de Cristo. Es del tiempo de Salomón en adelante. Aquí una decisión muy importante de los hebreos. Ellos deciden adoptar el papiro para escribir en vez de tablillas de arcilla. Lo que alguna vez, hace 4 milenios, se escribió en tablillas de arcilla, todavía lo tenemos hoy. Lo que se escribe en papiro no dura mucho más, por lo menos en Palestina, no dura mucho más de unos 40, 60 años. ¿Sí? Por eso la necesidad de ir copiando constantemente los documentos. Hace como 10 años se descubrió el papiro más antiguo en Egipto, que es un clima muy seco, con esa arena que absorba toda humedad. Ahí el papiro sí logra sobrevivir y se encontró un papiro, el más antiguo hasta ahora, de 2500 años antes de Cristo. Se conoce como el diario de Merer
y se trata de archivos relacionados con la construcción de la pirámide de Khufu, normalmente conocido como la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Los arqueólogos felices con ese hallazgo, porque la historia de esa pirámide ha sido un misterio en buena parte. Es tan antiguo de que los datos que se tienen sobre eso son muy escasos. El trabajo de los escribas nunca es solamente copiar el texto, es asegurar que el texto es entendible para el lector. Aquí tenemos un fenómeno similar a lo que vemos en nuestras traducciones, nuestras versiones de la Biblia. En Éxodo, capítulo 32, versículo 29, en la versión Reina Valera, Moisés les dice a los levitas, os habéis consagrado. Pero no está usando una forma del verbo kadash, santificar, hacer santo, sino que literalmente la frase que se utiliza es, os habéis llenado las manos. ¿Por qué? Literalmente, esa es la frase que muchas veces aparece en el Pentateuco para hablar de la consagración de alguien. ¿Sí? Ya lo comentamos con el verbo arrepentirse en 1 Samuel 15. Nuestras versiones tratan de evitar que el lector quede confundido por la contradicción y utilizan diferentes palabras en vez de usar la palabra arrepentirse. Miren este texto de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Estamos en el principio de la historia de Saúl y del encuentro de Saúl con Samuel por primera vez. Y aquí en la Biblia de las Américas incluso lo pone entre paréntesis. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y de ahí en adelante se habla de Samuel como profeta, no como vidente. Apenas en este punto se menciona como una nota de autenticidad en el relato. Ahí ustedes ven cómo es que los escribas tienen la tarea de mantener al día el lenguaje del texto para que sea entendible para el lector, el oidor. Y es muy posible que las notas que encontramos en diferentes textos, en Deuteronomio capítulo 2 tenemos varias notas explicatorias. En Génesis mencionamos en el capítulo 12, versículo 6, y estaba el cananeo entonces en la tierra. En el capítulo 13, versículo 7, muy similar, estaba el amoreo en ese entonces en la tierra. Muy probable que se trate de notas explicatorias del escriba que está transmitiendo el texto para que el lector no se confunda. Sí, déjeme explicar de que obviamente no estaba Israel viviendo en ese tiempo en la tierra, sino que en ese entonces todavía estaba el cananeo. Sí. Notas, glosas que en el texto ayudan al lector. Y esto significa también de que encontramos actualizaciones dentro del texto. En Génesis capítulo 14 se hace mención de Dan, cuando la tribu de Dan todavía no existía ni estaba en la tierra. Pero ya que es el nombre que ahora, al tiempo del escriba, copiar el texto, ese es el nombre que se da al lugar, él lo pone para el nombre actualizado. En Génesis capítulo 47 pueden encontrar al mismo tiempo que se habla de la tierra de Gosén y también se llama esa misma tierra, tierra de Ramsés. En ese entonces no se hubiera llamado tierra de Ramsés cuando llegan los israelitas, pero esa tierra aparentemente llegó a llamarse tierra de Ramsés posteriormente y así lo actualiza el escriba que está copiando el texto. Tierra de los filisteos, que se menciona en Éxodo capítulo 13, versículo 17,
Esto después se conoció como tierra de los filisteos, aun si en el tiempo del Éxodo no estaban todavía los filisteos aquí. ¿Está claro eso? Lo que se está diciendo es que los escribas tenían una responsabilidad que iba más allá de sencillamente copiar el texto. Ustedes pueden encontrar algo similar a veces con las versiones del Quijote en español. Hay versiones que tratan de actualizar el español de Cervantes para que el lector de hoy no se choque con esos términos que ya no significan lo que entonces significaban. Una buena edición va a tener notas de pie de página y le va a explicar cómo es que tal palabra significaba tal cosa en el tiempo de Cervantes. ¿Sí? Un problema que tenemos con textos que se transmiten sobre mucho tiempo y donde el significado de las palabras va cambiando. El escriba en el antiguo Israel tenía la responsabilidad de asegurar de que fuera comprensible el texto para el lector de su propio tiempo. Hasta ahí vamos bien. Ahora nos lanzamos a aguas profundas. Unos problemas concretos que encontramos en el tema de la arqueología y la confiabilidad de la Biblia. El problema de los números. ¿Cuántos israelitas salen de Egipto en Éxodo capítulo 12? Nadie sabe. Pero el texto dice que de todos los israelitas había 600,000 hombres de guerra. Entonces, solamente los hombres de 20 años para arriba, ya son 600,000. Ustedes hacen el cálculo para ver qué significa eso para el total de israelitas. Y que conste que este número se mantiene básicamente firme en Éxodo y en Números. Lo encontramos más adelante en el Éxodo 38 y lo encontramos en el censo al principio del libro de Números y muy similar todavía en el censo al final del libro de Números. ¿Sí? ¿Qué hacemos con estos números? Pues por una parte, cuando hacemos una comparación del texto masorético, el texto hebreo, y la Septuaginta, perdóname por usar ahí los símbolos, TM es el texto hebreo, texto masorético, LXX es la Septuaginta, es el texto griego. Ya indica el problema de los números en su transmisión. Muchas veces la versión griega tiene un número distinto al que tiene el texto hebreo. Después vemos un ejemplo de eso. Curiosamente, cuando el número es clave para el relato, parece que sí hay consistencia. Ustedes cuando van a Génesis, capítulo 16, estoy hablando ahí de la edad de Abraham, que se menciona cada vez. Y aquí tienen un caso donde no más el tema de la edad de Abraham resulta clave. Génesis 16, ¿cuál es la historia? La historia de Agar, la historia de Abraham y Sara decidir hacer bebé con la ayuda de Agar y así nace Ismael. ¿Qué dice al final del capítulo 16? Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Ahora miren el primer versículo del capítulo 17. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. No es por azar. El texto quiere enfatizar 13 años de silencio entre lo que hacen Abraham y Sara en el caso de Agar para producir Ismael y la próxima vez que Dios le habla a Abraham. En el relato de Abraham
Lo que se menciona sobre su edad es clave para la narración, es muy importante. Pero hay otras veces que es mucho más difícil. Nosotros vivimos en un mundo completamente obsesionado con números, ¿sí? Usted olvida el PIN de su computador, de su celular, ¿sí? El número de su casa, el número de la placa de su carro, el número de esto. Para todas las cosas ahora necesitamos números, etcétera. Pero los números en general, en un texto, son algo muy inestable. Si nosotros hacemos un juego de teléfono roto y yo empiezo aquí con Sandro para susurrarle al oído la frase, el profesor les dio 17 libros a los estudiantes. Y hacemos el teléfono roto y pasamos por unas 10 personas. ¿Qué es la primera parte que se habrá dañado en esa oración? El número. Porque no hace parte, por decirlo así, de la sintaxis de la oración. Lo que da sentido a la oración es el profesor dar libros a los estudiantes. El número es la parte más insegura de todo eso, a menos que hayamos estado hablando de exactamente cuántos libros eran. ¿Todavía recuerdan cuántos libros dije? Gracias, qué bueno. Sí, sí prestaron atención. Bien, teléfono roto. Los 600.000 de Éxodo y Números, un número que sigue fijo en las veces que se menciona, 2 veces en Éxodo, varias veces en Números, ya suscitan un problema. Porque nos dice en Números capítulo 3, versículo 43, de que había 22.273 primogénitos varones. Y esto significa que cada pareja israelita tendría más de 40 hijos varones. Es decir, los mismos números van indicando que aquí hay algo que no funciona. Sí, hay algo que complica el asunto. Ustedes conocen la narración en Josué capítulo 7, donde se va a ocupar la ciudad de Ai. Y dice el texto de que Josué envía 3.000 hombres para pelear contra Ai. No envía todo el ejército, sino apenas 3.000 hombres. Y se narra una derrota horrible que lleva al pueblo al borde de desespero. Les pregunto, según el texto en Josué 7, ¿cuántos cayeron en esa horrible derrota? El texto lo dice. 36 de 3.000. Estamos hablando de una derrota terrible, horrible, que es suficiente para él. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esos números, especialmente los números que incluyen el número 1.000, la palabra 1.000, en hebreo la palabra elef? En Primero de Reyes, capítulo 20, versículo 30, se habla de un muro de una ciudad caer y que esa caída mata a 27.000 hombres. Otra vez, uno se pregunta, ¿sí? Aún hoy en día, un muro bien grande va a matar a tantas personas. ¿Sí? Y la palabra, como pueden ver, tiene diferentes formas en que se puede traducir. Nosotros tenemos un texto en Miqueas 5, versículo 2, muy importante como anuncio de la venida del Hijo de David en el futuro, y habla de Belén entre las familias de Judá, según la Biblia de las Américas. Según la Biblia del Peregrino, entre las aldeas de Judá. Y en la versión griega, entre los millares de Judá, porque es la palabra elef que aparece allí. Y cuando Mateo, capítulo 2, versículo 6, cita ese texto de Miqueas, lo traduce entre los príncipes de Judá. El término elef tiene diferentes significados, ¿sí? Hay varias veces que sin ninguna duda podemos traducirlo como 1.000
esos dos textos, Génesis 20 y Números 3, se está hablando de sumas de dinero. ¿Sí? Pero en otras ocasiones parece que habla de clan, de una familia, familia extendida, la mishpacha, o de una unidad militar. ¿Sí? Entonces ahí se ve la dificultad. ¿Estamos hablando de 1000 personas o estamos hablando de un clan, de una familia extendida? ¿Sí? Y para complicar las cosas, existe la palabra para jefe, para oficial, aruf, y esa nueva letra que se coloca allí muchas veces no se escribe, porque es una vav vocálica. Entonces, es opcional, a veces se deja por fuera, ¿sí? Los profesores de hebreo me van a corregir sobre eso después, pero otra pelea, ¿sí? La dificultad con traducir familia o clan en Éxodo, en números, cuando se habla de los 600.000, es el hecho de que dice 600.000 y después habla de cientos y de décimos al lado del 1000. Por eso la traducción más obvia es decir 1000, 600.000. Ha habido una cantidad de intentos por parte de estos señores, muchos de ellos arqueólogos, tratar de convertir la frase 600.000 en cómo podría ser. Hay estimativos entre 20.000 y 70.000 hombres de guerra en Israel. No se ha llegado a una cifra fija. Ahora llegamos al problema de la población en Palestina. Los estimativos que se tienen hoy en día es que 12 siglos antes de Cristo hubo de pronto entre 50.000 y 70.000 habitantes en Palestina, la tierra de Canaán. Proporcionalmente, tener un pueblo de Israel de unos 2 millones no cabe con la realidad de la situación en ese entonces. Sí tenemos una explosión demográfica en la región central montañosa. Entre 1200 y 1100 se van de 12 asentamientos, pueblitos, a 131, una expansión impresionante. Y se vuelve a duplicar más adelante entre 1150 y el año 1000. ¿Ven el problema? No hay una solución fácil, pero por lo menos les he expuesto cuáles son las dimensiones y las complicaciones del asunto. Hay algo similar que nos ocurre con años y cronología. Ya vimos el debate sobre la fecha del Éxodo con sus implicaciones. En 1 de Reyes 6.1 dice, sucedió que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón, comenzó él a edificar la casa del Señor. 480 años, estamos hablando entonces de más o menos el año 1450, alrededor de eso, para el tiempo del Éxodo. Ahora, si vamos a Génesis y miramos lo que Dios le dice a Abraham en Génesis 15, Dios le anuncia de antemano que los israelitas, su descendencia, serán esclavizados y oprimidos 400 años. Así lo dice en el versículo 13. En el versículo 16 dice, y en la 4ª generación ellos regresarán. Los 400 años son equivalentes de 4 generaciones. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Sí? Otro problema, en Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430, la S ahí sobra, 30 años. Pero en la versión griega dice el tiempo que estaban en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Incluye el tiempo de los patriarcas. Y curiosamente, parece que Pablo en Gálatas está usando como base el texto de la Septuaginta, porque dice que la ley que vino 430 años más tarde no invalidó un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. La promesa
es la promesa que Dios dio a Abraham. Entonces ahora los 430 años son el tiempo entre Abraham recibir la promesa de Dios y el tiempo de Moisés recibir la ley en el monte Sinaí. ¿Sí? ¿Ven la dificultad con fijar claramente este tema de las fechas? Ustedes tienen en sus documentos un documento sobre jueces que tiene que ver con esto de la cronología, para animar a los matemáticos entre nosotros a hacer sus propios cálculos. En esta hoja, lo que se ha hecho es dar la duración de los diferentes jueces de Otoniel, Ahod, Samgar, Débora, Barak, etc. Y también nos da a veces la duración de la opresión, por cuánto tiempo duró la opresión. ¿Cuál es la cifra que salta a la vista por las veces que se utiliza? 40, 80 y 20. 40 es el tiempo normal de una generación. El tiempo, un joven necesita llegar a los 20 años para llegar a ser mayor de edad. Tiene después 20 años para hacer su familia y para que su hijo ahora tenga 20 años. ¿Sí? 2 veces 20 años, 40 años es la generación básica. Y ahora la pregunta, si quieren un reto matemático, miren a ver si con esos 40 y 80 que aparecen ahí, pueden ustedes calcular los 480 años, porque 480 es exactamente 12 veces 40. ¿Sí? Y por favor, como dice la última línea, cuando ustedes intenten hacer su propia suma para llegar a los 480 años de Primero de Reyes 6.1, no olviden incluir los 40 años en el desierto, ni los reinos de Saúl y David. ¿Quién nos trae mañana la solución al problema? Una de las dificultades que tenemos con los números en jueces es si uno multiplica todos esos números y los suma todos, uno llega a un tiempo mucho más de 480 años. Otra vez, recuerdan lo que les dije ayer. El libro de jueces está organizado muchas veces por tribus. La liberación no es del pueblo entero. El tiempo de paz, de descanso que se da al final de un juez liberar su territorio es de esa región de la tierra, no necesariamente de toda la nación de Israel. Eso hace más difícil el coordinar los números que tenemos allí, los años que se nos dan. Se puede decir de que hay algo incluso curioso con el hecho de que tanto en Génesis 50, 22, cuando se habla de José, ¿cuántos años tiene José cuando muere? 110, muy bien, muy bien. ¿Cuántos años tiene Josué cuando muere? 110 también. Y el hecho de que encontremos la misma cifra en los dos casos levanta preguntas, porque entre los egipcios la edad de 110 años era la edad perfecta para una persona. Significaba una edad de que la persona sí había alcanzado todo lo que quería. ¿Sí? Después del número 7, el número 40 es el que más aparece en el Antiguo Testamento. Y si ustedes le suman los 80, los 20 que aparecen aquí en Jueces, llega a ser el más numeroso, el uso más frecuente. Tengan cuidado con hablar de cifras así, como 40, como 7, como cifras simbólicos. Si ustedes van a decir que es una cifra simbólica, tienen que decir también qué es lo que simboliza. ¿Sí? No es que representan alguna cosa particular. ¿Sí?
Traten de evitar esa palabra símbolo y simbolizar porque por lo general causa más confusión de lo que aclaran. Lo que sí parece ser obvio es que en muchos de los casos que estamos viendo se está hablando en cifras redondas para esas diferentes cronologías. Ustedes pueden ver que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando se habla del tiempo que Saúl reinó sobre Israel, dice que son 40 años. El problema es que en su texto del Antiguo Testamento no van a encontrar el tiempo que reinó Saúl. Justamente la porción del texto en Samuel donde debería decir cuánto tiempo reinó, parece ser un texto que se ha dañado en la transmisión. Dice que era un año cuando llegó al reinado y que reinó 2 años. Y no cuadra con lo que dice el resto del texto. Los números en el Antiguo Testamento muchas veces causan dificultades. ¿Sí? Toca aceptarlo y toca aceptar que muchas veces entre la versión griega y la versión hebrea hay diferencias justamente en ese punto. Para nosotros parece un problema muy grande. Para los antiguos israelitas, el tema de los números no tenía tanto peso como tiene para nosotros hoy. Somos nosotros quienes estamos obsesionados con esos números. ¿Sí? Déjame mencionar otro tema que muchas veces ocurre en los debates sobre la arqueología. Ai y Jericó. Ya comentamos ayer de que había 3 ciudades que Josué efectivamente quema, incendia, destruye completamente. Ai, Jericó y Azor. Y los 3, no, Azor no, Azor es algo bien atestiguado, ahí no hay dificultades, efectivamente alrededor de 1200 antes de Cristo hay una destrucción en Azor. Con Ai, la dificultad es, con Ai hay problema. La dificultad es que en el tiempo de Josué, 1200 antes de Cristo, parece que lo que había por la ciudad de Ai era apenas una ruina. Una ciudad bien grande, pero destrozada. Y el dato que nos da Josué es que Ai no es mayor cosa, que no se necesita enviar todo el ejército allí para tomarlo, que con unos pocos se puede. La pregunta es si lo que había en Ai no era una gran ciudad habitada, sino de pronto apenas una guarnición, de pronto una guarnición de Betel, porque el valle donde está la ciudad de Ai es justamente la forma de llegar a Betel, que era una ciudad muy importante en ese entonces. Entonces, es posible que lo que se narra allí, la conquista, es la conquista de la guarnición que había dejado allí Betel para proteger la llegada a la ciudad de Betel. Con Jericó la situación es muy distinta. Con Jericó sabemos que la ciudad se destruyó en 1550, pero aún de esa destrucción en 1550 no hay restos de Jericó. Lo que los arqueólogos han encontrado en Jericó han sido las tumbas de mitad del siglo XVI antes de Cristo, y unas tumbas que muestran que había una cultura opulenta, rica en ese entonces en la ciudad de Jericó. Las tumbas lo muestran porque eso estaba enterrado, no se pudo tocar. Lo que había en la superficie, ahí no quedó nada de esa época. Con Jericó se nos dice de que el mismo Josué mandó no reconstruir esa tierra, y apenas en Primero de Reyes capítulo 16 se narra de que de pronto hay una reconstrucción, de que alguien sí decide reconstruir. Han pasado más de 300 años. Si de la ciudad de 1550 no quedó nada en la superficie, es muy posible que de la ciudad de Jericó que destruyó
Josué, tampoco hubiera quedado nada. El viernes por la mañana vamos a hablar de la investigación que hace el señor Van Beckum en el tema de Josué, libro de Josué, a partir de los capítulos 9 al primer versículo del capítulo 13. Él muestra que los problemas que se tienen por identificar las ciudades de la campaña militar de Josué, que se narra en el libro de Josué, los problemas arqueológicos que se tienen por identificar las ciudades, por saber qué exactamente pasó, es exactamente el mismo problema que se tiene con las campañas de faraones egipcios en esa misma tierra de 1208, tiempo de Merneptah, y más adelante en el X siglo con la campaña de Sisac o Shoshenq, cuando después de la muerte de Salomón, él invade. Con esas dos campañas egipcias se tienen esas dificultades también de poder identificar exactamente. No hay ninguna sorpresa de que en algo que ocurrió 1200 años antes de Cristo resulte tan difícil relacionar hoy en día exactamente los detalles. Para las invasiones de Israel por parte de los asirios y después los babilónicos en el VIII siglo y en el VI siglo, allí tenemos mucho más evidencia, pero es un tiempo más reciente. Pasaron 6 siglos entre esos tiempos. Entonces, la dificultad con encontrar los datos exactos, los artefactos que comprueban o no lo que se narra en el libro de Josué, es un problema que se tiene no solamente con este relato, sino también con los relatos de campañas egipcias que se dan en la tierra en ese entonces. Hermanos, yo les dejo con la recomendación de leer el libro de Kitchen. El tiempo aquí no da para nosotros profundizar. Ustedes sí tienen en sus documentos una lista de paralelos, convergencias entre Israel y su contorno. Allí con la paginación de la versión inglesa de Kitchen, pueden ver cómo es que él ofrece los paralelos en artefactos y textos arqueológicos de aquel entonces de los relatos patriarcales, de la forma como se transmiten los relatos, las prácticas y costumbres de los patriarcas y así sucesivamente. ¿Sí? Ustedes casi a 2/3 de la página pueden ver una mención que se hace de los mini imperios de David y Salomón, mini imperios porque no comparan con los imperios de Egipto o de los eteos o de los asirios en ese entonces, pero Kitchen muestra de que se tiene algo muy similar de las naciones alrededor de Israel, de Aram, que establece su mini imperio en ese entonces, y cómo es que David y Salomón podían tener esos mini imperios, porque estamos hablando de unos años en que los egipcios, los eteos y los asirios no tienen mayor interés en Palestina por invadir. Eso da un tiempo de respiración para Israel y permite el desarrollo de la nación como se ve con los reyes de David y Salomón. Bien, hermanos, ahí termino yo. No sé si tenemos preguntas. Uy, estamos muy organizados hoy. Calenticos, directamente de la impresora. Entiendo entonces que el código sacerdotal es la alternativa que el doctor Teo propone a la hipótesis documentaria. Si es así, ¿cómo esta alternativa responde a la totalidad de los escritos del Pentateuco? Código sacerdotal es el nombre que yo estoy dando a todas aquellas partes del Pentateuco que tienen que ver con santuario, sacerdocio, sacrificios, ceremonias, etc.
Levítico tiene mucha parte de eso, Números tiene mucha parte de eso, en Éxodo desde el capítulo 25 tiene que ver con eso, y estoy distinguiendo entre eso y la fuente P de la hipótesis documentaria. Con la alternativa que yo les presenté para la hipótesis documentaria, sugerir que el código sacerdotal haya sido un manual para los sacerdotes y que solamente después se incorporó con el resto del Deuteronomio, es una sugerencia frente a la hipótesis documentaria que necesita menos enmiendas, menos cambios en el texto para aceptarlo. Ustedes verán si les convence o no. ¿Sí? Obviamente estoy sugiriendo de que el texto del Pentateuco, tal como lo tenemos en este momento, sí es un texto, estos 5 libros, en la forma como lo tenemos, no podemos decir exactamente en qué momento tomó esta forma de los 5 libros. Sí. Cuando yo les dije de que el libro de Deuteronomio presupone las leyes que forman parte del código sacerdotal, la persona aquí hace la observación. Eso no nos ayuda a fijar el tiempo en que se escribió Deuteronomio. Tiene toda la razón, obviamente. Apenas muestra la posición, la relación entre el código sacerdotal y Deuteronomio. Para Bellhausen, P, que incluye las leyes sacerdotales, es posterior a Deuteronomio. Yo estoy diciendo que Deuteronomio presupone las leyes sacerdotales. Todo eso ya tiene que estar. No estoy en ese punto diciendo nada sobre la fecha en que se produjo el libro de Deuteronomio. Y hay varias preguntas donde yo quisiera invitar a las personas a que por favor asistan a la clase de Torah. Incluso para Samuel, 1 Samuel 15, lo tratamos en clase de lógica, filosofía y lógica. Bienvenidos. Sí, están ahí. Abraham de politeísta pasa a ser monoteísta. Yo no dije eso. No tengo que contestar preguntas que se basen en algo que yo no dije. Y es incorrecto preguntar sobre la época en que Israel adoptó el monoteísmo. Bueno, ya que hay 2 preguntas sobre el mismo tema. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Tengan mucho cuidado con levantar la pregunta, ¿cuándo es que en Israel se adopta el monoteísmo? ¿O cuándo se puede hablar de monoteísmo en Israel? Porque al hacer la pregunta, usted ya presupone una evolución religiosa. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. Les invito otra vez al texto de Jeremías. ¿A ustedes les parece que Jeremías ya es monoteísta? ¿El profeta de Jeremías, ustedes piensan que es monoteísta? No van a contestar porque saben que el profesor está poniendo una trampa. Jeremías obviamente sí cree que hay un solo Dios y que los dioses de las naciones no son nada. Pero cuenta este chiste excelente. Jeremías, capítulo 10, versículo 11. Así les diréis, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. 10:11. Sí. Es un chiste que hace Dios mismo. Señores, si ustedes quieren ser dioses, bien pueden. Pero por favor, hagan sus propios cielos y tierra, porque estos cielos y tierra yo las hice. Por eso entonces Jeremías cree en la existencia de otros dioses.
Cuando Pablo dice en 1 de Corintios de que hay muchos dioses, muchos señores, Pablo no es monoteísta. Ustedes están haciendo una pregunta que impone al texto una red, un esquema que no corresponde. ¿Sí? Por eso, tengan cuidado con tratar de encajar a Israel dentro de nuestros conceptos sobre esas cosas. ¿Cómo diferenciar entre el concepto de revelación progresiva y la presuposición evolucionista de Hegel? Buena pregunta. ¿Qué queremos decir con revelación progresiva? Con revelación progresiva estamos hablando de Dios darse a conocer. Estamos hablando de que Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento en una forma determinada y que Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento se da a conocer en una forma que difiere en ciertas cosas de la revelación anterior. Revelación progresiva es hablar de Dios darse a conocer. Evolución, necesariamente, es hablar de cómo es que las cosas se van dando, van creciendo, van desarrollándose y cambiándose en un proceso natural. Recuerden que la perspectiva de Bellhausen es naturalista. ¿Sí? Se da una explicación natural para todo. Para Bellhausen no se habla de una revelación de Dios. Entonces estamos hablando con dos esquemas completamente diferentes. No voy a meterme con eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Dado que debemos tener cuidado, no casarnos con un paradigma, pero teniendo en cuenta que es imposible liberarnos completamente de nuestros puntos de partida, ¿cuáles deberían ser esos puntos fundamentales mínimos de partida para leer el Antiguo Testamento? Vamos a ver si al final de la semana la persona siente que hemos dado algo de respuesta a esa pregunta durante la semana. Cuando dice que Jehová de los ejércitos no aparece en el Antiguo Testamento, yo dije eso. Yo dije que este título para Dios no se utiliza en el Pentateuco, ¿sí? Pero sí en el resto del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿A cuál ley de Moisés se refiere Josué en el libro Josué 1, 7 al 8? Yo hice la pregunta. ¿Sí? Ustedes deben darme la respuesta. ¿Sí? Bien, hermanos, ¿qué tal si dejamos el asunto allí?